por favor, asegúrate de que el pago del préstamo se maneje correctamente. Mientras estaba ocupada en el trabajo, recibí un correo electrónico inesperado que cambió mi vida. En pánico, llamé a mi esposo, Brandon. Cuando finalmente contestó, me explicó con calma una verdad impactante. Oh, lo siento, pero me he enamorado de alguien más y he decidido empezar una nueva vida con ella. Mi corazón se hundió. Para empeorar las cosas, Brandon reveló que planeaba llevarse el auto de lujo que habíamos comprado recientemente. Sin embargo, el auto estaba a mi nombre y yo había sacado un préstamo para él. A pesar de mis esfuerzos por convencerlo de otra manera, Brandon me ignoró, colgó de repente y cortó toda comunicación. Al final, Brandon desapareció con su nueva pareja, dejándome con una enorme deuda que debía enfrentar sola como madre de nuestro hijo de 8 años. Jamás me imaginé estar en una situación tan injusta y dolorosa a los 31 años, me sentí completamente perdida, sin saber qué hacer. Mi mente se quedó en blanco. Me llamo Brenda y mi esposo Brandon tiene la misma edad. Éramos una familia de 4, incluyendo a nuestro hijo de 8 años, Jeremy, quien es inteligente y curioso. Jeremy siempre ha sido muy despierto, lee artículos en Internet e incluso me pide consejos sobre temas complejos desde muy joven. En contraste, Brandon siempre fue inestable, nunca lograba mantener un trabajo fijo. Yo era quien trabajaba a tiempo completo, preocupándome por nuestro futuro. Sin embargo, de alguna manera, Brandon había logrado mantener un ingreso estable durante los últimos 5 años. Recientemente, hablaba sobre crear recuerdos especiales como familia, lo cual nos llevó a la decisión de comprar una casa rodante de $75,000. Sin embargo, como Brandon no calificaba para el préstamo debido a su historial crediticio inestable, tuve que solicitarlo a mi nombre. El día que esperábamos ansiosamente la entrega de la casa rodante, todo se vino abajo. Recibí un correo electrónico de Brandon de la nada. En el mensaje, mencionaba casualmente que se llevaría la casa rodante. Como el préstamo estaba a mi nombre, sería yo quien tendría que asumir el pago. Confundida y con el corazón roto, lo llamé de inmediato. Lo que escuché a continuación me destrozó. Brandon confesó, me he enamorado de otra mujer y decidí comenzar a salir con ella. Al principio pensé que era solo una aventura, pero se volvió serio, así que he decidido empezar una nueva vida con ella. No se detuvo ahí. Mencionó los papeles de divorcio que habíamos hablado en una discusión y me dijo que los tramitaría. Luego, sin previo aviso, colgó, dejándome en completo shock. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Me sentí completamente traicionada por Brandon. Su partida repentina me golpeó como un choque inesperado, dejándome en incredulidad. A pesar de mis intentos repetidos de contactarlo por correos electrónicos y llamadas, cada vez que lo intenté, no recibí respuesta alguna. Esperaba aunque fuera una pequeña explicación, pero era como si hubiera desaparecido por completo. Un día, al llegar a casa después del trabajo, revisé el cajón donde habíamos guardado los papeles de divorcio, y para mi desdicha, ya no estaban allí. Mi corazón se hundió aún más al saber que ahora me quedaba sola con el peso de un préstamo de auto de $75,000 a mi nombre, una deuda que tendría que enfrentar sola. El silencio de Brandon era insoportable. Los días pasaron y aún no había noticias de él. Jeremy, mi hijo de 8 años, comenzó a notar que algo andaba mal. Podía sentir el cambio en mi comportamiento, aunque trataba de ocultar mi dolor. Después de la cena una noche, se me acercó con una mirada preocupada. Mamá, ¿qué te pasa? ¿No has comido mucho últimamente? ¿Estás bien? Me sorprendió, y forcé una sonrisa. Sí, tal vez solo estoy cansada. Jeremy, siempre observador, no se convenció. Cuando la gente miente, mira hacia arriba a la derecha. Mentir es malo. He notado que papá no ha estado en casa por 5 días. ¿Pasó algo entre ustedes? Sus palabras agudas me sorprendieron, y me di cuenta de que ya no podía ocultar la verdad.
Tomando un respiro para tranquilizarme, supe que era momento de decirle a Jeremy lo que había sucedido. Jeremy, tu papá, se fue. Jeremy escuchó en silencio mientras le explicaba todo. Su expresión permaneció tranquila, como si ya lo hubiera esperado. Entiendo, dijo después de un momento, es típico de papá hacer algo así. ¿No estás triste? Hice una pausa, sin saber cómo responder. Por supuesto que estoy triste, Jeremy, dije suavemente. Pero estaré bien. Estaremos bien. Jeremy, sorprendentemente sereno para su edad, se encogió de hombros levemente. Como que ya lo entendía por cómo iban las cosas, dijo, como si ya hubiera aceptado la situación. Aunque Jeremy aparentaba indiferencia en la superficie, sabía que en el fondo también debía sentir tristeza. Lo podía ver en sus ojos, en la forma en que evitaban los míos. En la manera en que intentaba mostrarse indiferente como su madre, podía sentir el peso que llevaba, y me rompía el corazón. Silenciosamente, me disculpé con él en mi mente, sintiéndome impotente y abrumada a medida que pasaban los días. Me esforzaba por sobrellevarlo todo, pero mi cuerpo no cooperaba. El estrés emocional empezó a pasarme factura, y mi salud comenzó a deteriorarse. Un día en el trabajo, había una sesión de capacitación programada, pero no podía ponerme de pie. Mis piernas se sentían débiles, y terminé agachándome, sin poder continuar. Lo siento, no puedo ponerme de pie en este momento, susurré a un colega cercano, sintiéndome mareada y desfallecida. Necesito un descanso. Las voces de mis compañeros me rodearon, llenas de preocupación, pero no pude responder. Mi cuerpo cedió y colapsé. Cuando recobré el conocimiento, me encontré en una habitación de hospital, las paredes blancas y los monitores emitiendo pitidos constantes me recordaban que me había esforzado demasiado. El doctor me informó que necesitaba exámenes más detallados y que había sido internada por agotamiento relacionado con el estrés. Recostada allí, mirando el suero en mi brazo y el techo blanco sobre mí, no pude evitar sentirme patética. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, y ni siquiera me molesté en limpiarlas. En ese momento, me sentí completamente derrotada. Jeremy entró corriendo en la habitación, su habitual calma reemplazada por el pánico. Su rostro preocupado me devolvió a la realidad, y rápidamente me limpié las lágrimas, sin querer que me viera así. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Jeremy, con la voz temblorosa de miedo. «¿Es grave? No vas a morir, ¿verdad?». Sonreí débilmente y extendí mi mano para tranquilizarlo. «Claro que no, cariño. No voy a ninguna parte. No dejaría a mi querido hijo solo». Jeremy soltó un suspiro de alivio, su rostro se relajó un poco. «Eso es bueno, ¿en serio?». «Me llamaron de la escuela y me dijeron que te habían llevado al hospital». Me quedé tan impactado. Casi se me detuvo el corazón. Ver a mi hijo, tan maduro para su edad y a la vez tan niño, me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba luchar por él. Necesitaba mejorar, no solo por mí, sino por él. Pero, por más que quisiera ser fuerte, no podía negar que mi condición era peor de lo que aparentaba. El camino hacia la recuperación sería largo, pero con Jeremy a mi lado, sabía que tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante. Me diagnosticaron una enfermedad grave, y el doctor no dudó en enfatizar la urgencia de la situación. «Debes someterte a cirugía lo antes posible», dijo el doctor. «Por favor, toma una decisión rápidamente». Ante esta noticia inesperada, seguí el consejo del doctor y me sometí a la cirugía. Para cuando me dieron de alta del hospital, había pasado un mes desde que Brandon se había marchado. Aunque me sentía aliviada de que la cirugía hubiera salido bien, mis problemas estaban lejos de terminar. Cuando regresé a casa, abrí el buzón y encontré una carta de demanda de pago del préstamo del auto. Mi corazón se aceleró con pánico. Se suponía que los pagos debían deducirse automáticamente de mi cuenta. ¿Por qué no se habían pagado puntualmente?
Agarré mi tarjeta de débito y corrí a revisar el saldo de mi cuenta, esperando que todo fuera solo un error. Para mi sorpresa, los 55,000 pesos que había ahorrado ahora se habían reducido a tan solo $55. Mis pensamientos se arremolinaron en confusión e ira. Brandon hizo esto, pensé. Debió haber vaciado la cuenta. Quería con todas mis fuerzas contactarlo para pedirle que devolviera el dinero, pero no tenía forma de alcanzarlo. Brandon había desaparecido y me había dejado sin nada. No podía vender la camioneta para recuperar algo de dinero porque se la había llevado cuando se fue. Me sentía completamente atrapada, como si todo en mi vida se estuviera desmoronando. Desde que Brandon se fue, todo parecía ir en una espiral descendente. Mi ánimo se hundía cada vez más, sintiéndome abrumada por esta serie de desgracias. Viendo lo angustiada que estaba, Jeremy se acercó y colocó suavemente su mano en mi frente. «Te ves pálida, mamá», dijo con preocupación. «¿Te sientes enferma otra vez? Aunque no parece que tengas fiebre». Le sonreí débilmente, apreciando su cariño. «Físicamente estoy bien, Jeremy. Pero hay algo más. Tu padre no solo se llevó la camioneta. También se llevó todo el dinero que habíamos ahorrado. No estoy en condiciones de trabajar ahora mismo. Y sin ese dinero, no sé cómo vamos a salir adelante». Mi voz temblaba mientras hablaba, sintiéndome completamente perdida. Jeremy escuchó en silencio, sus ojos abiertos, reflejando una comprensión sorprendente para su edad. Después de un momento, habló. «Entiendo. Bueno, puedo ayudar. Empezaré a repartir periódicos o buscaré en Internet algún trabajo que pueda hacer». Sus palabras, dichas con tanta determinación, me llenaron de una calidez que no había sentido en días. Mi hijo de 8 años, tan joven pero tan responsable, me ofrecía su ayuda de maneras que jamás hubiera imaginado. Su ánimo levantó el mío, y me di cuenta de que no podía rendirme. «Gracias, Jeremy», dije suavemente. «Siento haberte preocupado. No puedo darme el lujo de ser débil. Cambiaré mi mentalidad e intentaré hacer lo que pueda. Saldremos adelante». Le sonreí, y él me devolvió la sonrisa, su rostro iluminado de esperanza. Luego, para mi sorpresa, Jeremy dijo algo inesperado. «Hagamos un plan para recuperar la camioneta de papá». Su sugerencia me tomó desprevenida. «¿Cómo podemos hacer eso?», pregunté, intrigada pero escéptica. «Bueno, la camioneta está a tu nombre, ¿verdad?». «Sí, pero, ¿qué importa eso?», respondí, sin entender a dónde quería llegar. Jeremy pensó un momento y luego dijo, «Quizá podamos hacer algo al respecto. Además, tengo una idea. Aunque no sepamos dónde está papá ahora mismo, podemos rastrearlo». «¿Cómo?», pregunté, intrigada. Jeremy me recordó algo que había olvidado. «¿Recuerdas la aplicación de GPS que instalamos en mi teléfono hace un tiempo, cuando fuimos de excursión en familia? Compraste ese teléfono para niños porque me perdí. Tú y papá tenían acceso a la aplicación para ver mi ubicación en todo momento. Bueno, todavía puedo ver dónde está papá en tiempo real». Me quedé mirando a Jeremy, asombrada por su ingenio. «¿Es en serio?», pregunté. «Sí, lo he estado revisando desde hace un tiempo. Papá se ha estado moviendo mucho, pero definitivamente podemos encontrarlo». Mi mente comenzó a correr. Parecía que una solución estaba al alcance, aunque aún me asaltaban algunas dudas. ¿Y qué pasa si lo encontramos y solo vuelve a decir algo vago? ¿Y si se escapa y me deja sin nada? Jeremy me miró, calmado pero decidido. «Ya enfrentaremos eso cuando llegue el momento, mamá. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que intentarlo, al menos». Su confianza me dio la fuerza para creer que aún quedaba esperanza, incluso en medio de todo este caos. Aunque estaba nerviosa, sentí un destello de determinación. Con Jeremy a mi lado, sabía que teníamos una oportunidad de confrontar a Brandon y, quizás, solo quizás,
recuperar el control del desastre que él había dejado atrás. Pensé en lo que Jeremy había dicho, y antes de que pudiera responder, él sonrió y me hizo una sugerencia intrigante. No te preocupes, mamá. Ya tomé precauciones. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, completamente asombrada. Para mi sorpresa, mientras yo estaba en el hospital, Jeremy había tomado cartas en el asunto y logrado algo increíble. No podía creerlo. ¿Cómo un niño tan inteligente y capaz podía haber salido de mí? Me quedé maravillada con su ingenio y su capacidad. Resultó que Jeremy incluso había averiguado detalles sobre la amante de Brandon. Muy bien, dijo Jeremy con determinación. Le enseñaremos una lección por traicionarnos. Asentí, y juntos comenzamos a planificar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza y fuerza. Con Jeremy a mi lado, me sentí llena de confianza. Con tu ayuda, Jeremy, me siento invencible. Que se prepare Brandon, donde sea, cuando sea. 6 días después, mi teléfono sonó. Miré la pantalla y contesté. Hola, soy yo. Por favor, necesito tu ayuda. Levanté una ceja, sorprendida por la voz al otro lado de la línea. Ah, ¿y quién podría ser? No te hagas la tonta. Soy tu esposo, obviamente. Brandon sonaba desesperado. La policía me está interrogando sobre ti. Si esto sigue así, podrían pedirme que me presente en la comisaría voluntariamente. Ayúdame. En serio, respondí, manteniendo la calma. Espera un momento. Luego colgué y me volví hacia Jeremy, diciéndole que era el momento. Juntos, nos dirigimos al lugar que Brandon había mencionado. Para mi sorpresa, estaba en un parque forestal cercano, un sitio donde la gente solía acampar. Al llegar, encontramos a Brandon parado junto a la casa rodante, luciendo confundido y rodeado de policías. Al verlo así, no pude evitar suspirar. Brandon se veía patético, de pie, aturdido. Me acerqué a los oficiales y les pedí amablemente que nos dieran un momento para hablar como familia. Accedieron, retrocediendo para darnos espacio. Brandon, visiblemente incómodo con las miradas de los extraños sobre él, nos urgió a entrar en la casa rodante. Dentro, noté que la amante de Brandon estaba sentada allí, con las piernas cruzadas, mirándonos con una expresión de desprecio. Pero, sinceramente, ya no me importaba ella. Era lo último en mi lista de preocupaciones. Gracias por venir, murmuró Brandon. Pero, ¿por qué apareció la policía aquí de repente? No lo entiendo. Eso es porque presenté un informe sobre la desaparición de la casa rodante, expliqué, manteniendo mi voz firme. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Negué con la cabeza. ¿No es obvio? Mi auto fue robado. Brandon tartamudeó, claramente confundido. Pero, yo no lo robé. Estamos casados. Los esposos no pueden robarse el uno al otro. Suspiré profundamente. El mundo no funciona así, Brandon. Tú fuiste quien pidió el divorcio. Recuerda, ya no somos una pareja. Estás conduciendo el auto de otra persona sin permiso. Eso es un delito. El rostro de Brandon se tornó pálido. Parecía aturdido, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero no lo robé. Solo lo tomé prestado por un tiempo. Bueno, ahora quiero usar mi auto, dije con firmeza. Así que, ¿podrías devolverlo, por favor? Extendí mi mano, esperando las llaves. Con reluctancia, Brandon metió la mano en su bolsillo y me las entregó. Las tomé, sintiendo una mezcla de satisfacción y alivio. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin. Después de confirmar que la camioneta me había sido devuelta, Jeremy, quien había estado en silencio hasta ese momento, habló de repente. Oye, papá, dijo, su voz firme.
¿Por qué abandonaste a tu familia y decidiste jugar con esta mujer? Brandon se quedó sorprendido por la pregunta directa de Jeremy. Se rascó la cabeza, incómodo, visiblemente perturbado. Antes de que pudiera responder, su amante, Emma, soltó una risita burlona y se entrometió. Es porque, comenzó, su voz llena de arrogancia, como si estuviera a punto de explicarlo todo. Pero en ese momento, me di cuenta de algo importante, no importaba lo que ella tuviera que decir. Ya había ganado, una pequeña pero significativa victoria. Y con Jeremy a mi lado, sabía que podíamos enfrentar lo que viniera después. Soy más atractiva que tu madre. ¿No te das cuenta? Emma dijo con una sonrisa engreída, mirando a Jeremy con desdén. Jeremy, sin impresionarse, respondió firmemente. Cállate. No te lo pregunté, vieja. Papá, responde tú. Emma se quedó en silencio, visiblemente sorprendida por el tono firme de Jeremy. Pero Brandon seguía sin decir nada, evitando el contacto visual. Si no puedes explicar, está bien, continuó Jeremy, sin inmutarse ante el silencio. Simplemente volveré a llamar a la policía para que te arresten. Espera, está bien, hablaré, dijo Brandon finalmente, claramente en pánico. Miró a Emma, y ella se movió incómoda. Luego, Brandon reveló la verdad. Emma había ingresado a su empresa hacía 5 meses. Se sintieron atraídos y las cosas comenzaron entre ellos en una fiesta de bienvenida para los nuevos empleados. Más tarde, descubrieron que Emma estaba embarazada, y fue entonces cuando Brandon decidió dejarnos atrás y empezar una nueva vida con ella. ¿Pero por qué te llevaste la camioneta?, presionó Jeremy, con tono calmo pero firme. Brandon suspiró, luciendo culpable. Renuncié a mi trabajo y pensé en vender la camioneta para conseguir algo de dinero. Pero me di cuenta de que ustedes la usaban mucho, así que pensé que sería mejor irme de viaje antes de venderla. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Brandon, su voz llena de confusión. ¿Recuerdas cuando Jeremy se perdió durante nuestra caminata familiar?, le recordé. Después de eso, le compramos un teléfono para niños y le instalamos la aplicación de GPS por seguridad. Olvidaste que también instalamos la app en tu teléfono. Así que he sabido dónde has estado todo este tiempo. El rostro de Brandon se desplomó al darse cuenta de la verdad. Mientras tanto, me volví hacia Jeremy y le sonreí, asombrada por su astucia. Por cierto, Jeremy luego admitió que solo fingió perderse ese día porque quería el teléfono. Jeremy esbozó una leve sonrisa. Sospechaba que algo andaba mal con papá, así que hice un plan para vigilarlo. Me quedé sorprendida de lo estratégico que era mi hijo de solo 8 años. De verdad eres un niño inteligente, le dije, negando con la cabeza, incrédula. Pero Jeremy, jamás me convertiré en alguien como tu padre, un hombre que traiciona a quienes lo aman y confían en él. Brandon, enfrentado a la honestidad directa de Jeremy, no tuvo palabras. Lucía patético, incapaz de dar una excusa. Ver a mi hijo, con solo 8 años, pensando con claridad y expresando sus sentimientos de forma tan audaz, me dio una fuerza renovada como madre. Sabía que debía mantenerme firme, especialmente cuando se trataba de resolver las cosas de la manera correcta. Y ahora, Brandon, le dije, volviéndome hacia él, devuélveme los 55,000 pesos que sacaste de nuestra cuenta. Ese era mi dinero. Brandon cruzó los brazos, su voz tornándose defensiva. Esa era nuestra propiedad conjunta como pareja. No tengo por qué devolverlo. No, no lo era, respondí rápidamente. Ese dinero era lo que había ahorrado poco a poco desde que estaba soltera. Tú siempre dejaste tus trabajos a medias, así que nunca ahorramos juntos. Me sentía impactada e indignada al saber que Brandon y su amante habían derrochado los 55,000 pesos que había trabajado tanto para ahorrar. En ese momento, cualquier duda que tuviera sobre divorciarme de él desapareció. Sentí alivio de estar libre de alguien tan irresponsable. Brandon,
al darse cuenta de que no tenía excusa, suspiró profundamente. ¿Y ahora qué?, preguntó, derrotado. Bueno, respondí calmadamente, si robaste y usaste la casa rodante y mi dinero, eso es un crimen serio. Pero acabo de mandar a la policía lejos. Entonces, ya no es asunto de ellos, ¿verdad?, dijo Brandon, con voz temblorosa. Le dije a la policía que hablaríamos, repliqué. Nunca dije que retiraría la denuncia. El rostro de Brandon palideció al comprender la gravedad de la situación. Pude ver que finalmente entendía que sus acciones tenían consecuencias y que no había forma de escapar de ellas. Esta vez, con Jeremy a mi lado, me sentía fuerte. Habíamos pasado por mucho, pero ahora era el momento de seguir adelante y dejar atrás a Brandon y todo lo que nos había quitado. Debería añadir el robo de mi dinero al informe policial, pensé en voz alta. Mamá, ¿llamo a la policía ahora?, preguntó Jeremy, su dedo sobre el botón de su teléfono, listo para hacer la llamada con un solo toque. La amante de Brandon, Emma, había estado observando en silencio nuestra conversación desde dentro de la casa rodante. Pero, en cuanto Jeremy mencionó a la policía, Emma intentó salir corriendo de la casa rodante. Justo cuando llegó a la puerta, soltó un grito que resonó en todo el parque. Parados justo afuera de la casa rodante estaban sus padres, con los rostros rojos de furia, luciendo como si estuvieran a punto de explotar. Sobresaltada, Emma se detuvo en seco y retrocedió, con la cara pálida. Lo siento, no se enojen tanto, pero ¿qué hacen aquí, mamá y papá?, tartamudeó. Jeremy sonrió calmadamente. Llamé a tus padres de antemano. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Qué hiciste? La verdad era que, durante mi estancia en el hospital, Jeremy había tomado cartas en el asunto por su cuenta. Brandon se dirigió a su antigua oficina y, entre lágrimas, les dijo, mi papá se fue de nuestra casa con otra mujer, y mi mamá colapsó. Al ver la tristeza y desesperación de Jeremy, las personas en la oficina sospecharon que podía tratarse de Emma. Lo confirmaron cuando le dieron a Jeremy la dirección de los padres de ella, mencionando que Brandon y Emma habían estado inusualmente cercanos en el trabajo. Incluso había fotos de ellos en la fiesta de bienvenida de la empresa, donde se veían como una pareja. Resultó que Emma se trasladaba diariamente desde la casa de sus padres. Jeremy tomó la dirección y fue a verlos, explicándoles todo lo que había ocurrido. Así es como terminamos aquí, esperando afuera para confrontar a su hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó Emma, mirando a Jeremy. Eres lo peor. No quiero escuchar eso de ti, respondió Jeremy fríamente. Por cierto, tu estómago parece bastante grande. El bebé nacerá en 5 meses, murmuró Emma, mirando hacia otro lado. Espera un momento, dije, con suspicacia. Eso no tiene sentido. Ustedes dos solo se conocieron hace 2 meses. ¿Cómo es posible? Brandon, oyendo esto por primera vez, se volvió hacia Emma, sus ojos abiertos por la sorpresa. Espera, ¿qué está pasando, Emma? No lo entiendes, dije, levantando una ceja. Se necesitan alrededor de 6 meses para que un bebé nazca. Brandon, el hijo que ella lleva no es tuyo. El rostro de Brandon se puso pálido al comprender lo que estaba diciendo. Emma, ¿es cierto? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Emma, al verse acorralada, estalló. Casi me salgo con la mía, pero ahora que me descubrieron, no puedo ocultarlo más. Eres tan ingenuo, Brandon. Te creíste cada mentira. Qué tonto, dijo Emma con desdén. La sorpresa de Brandon se transformó rápidamente en ira. No te burles de mí. Has arruinado toda mi vida, gritó. ¿En qué estabas pensando, Emma? Una discusión fea estalló entre ellos, sus voces cada vez más fuertes y acaloradas, pero nadie intervino para detenerlos. Todos nos mantuvimos al margen y dejamos que lo resolvieran por sí mismos. Mientras ellos discutían, Jeremy y yo llamamos calmadamente a la policía nuevamente para explicarles la situación.
A medida que el sol comenzaba a ponerse, el tranquilo parque forestal se iluminó con las luces rojas y azules de las patrullas, señalando el fin de los planes torcidos de Brandon y Emma. Ahora estaba claro que no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Estuve equivocado. Lo siento. De verdad, lo siento, suplicó Brandon, con la voz temblorosa. Trabajaré duro y nunca volveré a engañar. Solo, por favor, no dejen que me arresten. Jeremy, firme a mi lado, no se inmutó. Papá, la gente no cambia tan fácilmente, especialmente alguien como tú, que siempre has sido perezoso. Asentí en señal de acuerdo. Jeremy tiene razón. Ya no puedo confiar en ti. Necesitas enfrentar las consecuencias y pagar por tus actos. En la estación de policía, Brandon entró en pánico, sus ojos mirando alrededor, buscando desesperadamente una salida. Pero si me arrestan, no podré devolver el dinero. ¿De verdad estás de acuerdo con eso? Brandon me miró con desesperación. Me mantuve tranquila y firme. No me importa. Devuélveme el dinero después de que hayas pagado por lo que hiciste. Tómate tu tiempo. Y no te preocupes, ya te encontré un trabajo para ayudarte con eso. Trabajarás para devolverme los 55,000 pesos que me robaste, además de la pensión alimenticia para Jeremy. El rostro de Brandon se desmoronó, consciente de que no había forma de escapar. Pude ver que la realidad finalmente se le hundía. Tenía que asumir la responsabilidad. Dirigiéndome a Emma, la amante, añadí, y no creas que eres solo una espectadora inocente. Eres cómplice del robo de Brandon. Así que prepárate para enfrentar las consecuencias también. El rostro de Emma se puso pálido al escuchar que sería responsable de pagar el dinero robado si Brandon no podía. Comenzó a temblar de miedo. Desesperada, se volvió hacia sus padres para pedir ayuda, pero ellos se negaron a involucrarse. Desheredamos a una hija que causa problemas a los demás, dijeron fríamente. Sin opciones, Brandon y Emma fueron llevados en el coche patrulla, luciendo derrotados. Gracias al ingenioso plan de Jeremy, finalmente logramos hacer justicia. Aunque fueron liberados poco después, ahora enfrentaban pagos considerables para enmendar lo que habían hecho. A través de mi abogado, presenté una reclamación de 55,000 pesos en daños, y Brandon también accedió a pagar 1,500 pesos al mes en manutención para Jeremy. Para asegurarme de que cumpliera, le presenté a Brandon una fábrica de subcontratación donde podría trabajar. Sus salarios serían deducidos directamente cada mes, pagando lo que me debía y ayudando a mantener a Jeremy. Además, vendí la casa rodante y me liberé de la carga del préstamo del auto. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros, y finalmente pude respirar tranquila. Desde entonces, mi salud ha mejorado notablemente. Me siento con más energía y enfocada en mi trabajo. Jeremy ha asumido responsabilidades en casa, ayudando con las tareas y haciendo mandados. Está creciendo tan rápido, y quiero ser la mejor madre posible para él en el futuro. Estoy decidida a mantenerme fuerte, no solo por mí, sino por Jeremy. Quiero crear una vida en la que pueda perseguir sus sueños sin limitaciones. Juntos, estamos construyendo un futuro donde podamos prosperar, dejando atrás a Brandon y todo el dolor para siempre.